Bienvenidos a la tercera conferencia magistral titulada Diseño e Instrumentos de Políticas Públicas dentro del seminario a 70 años de las ciencias de políticas, situación actual y perspectivas en México, que organizan la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Saludo y agradezco la asistencia de la comunidad académica del Departamento de Administración, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Del mismo modo, agradezco la presencia de la comunidad académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en especial a los alumnos y alumnas de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la maestría en Gobierno y Gestión Local y del doctorado en Políticas Públicas. Para mí es un gran honor recibir y presentar al doctor Eduardo Villarreal Cantú. Él es un especialista en políticas públicas, en concreto en temas asociados con la implementación de políticas, participación ciudadana, en decisiones de gobierno, instrumentos de políticas y sistemas de gobernanza y democracia. Antes de ceder la palabra a la figura central de este evento, me voy a permitir leer una semblanza muy lacónica de su experiencia académica y profesional. Él, el doctor Villarreal, es maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, también es maestro en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctor en Políticas Públicas por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas IGOP de la Universidad Autónoma de Barcelona. De 2006 a 2007 fue profesor invitado en el Colegio de México. De 2006 a 2012, profesor e investigador de la Flaxo México. De 2006 a 2010, coordinó la maestría de Políticas Públicas Comparadas Flaxo México. De 2012 a 2020, fue profesor e investigador asociado de tiempo completo en el CIDE, donde coordinó el doctorado en Políticas Públicas. Ha sido profesor de asignatura en los posgrados del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Entre su amplia experiencia laboral se encuentra que ha sido asesor de análisis político en la Embajada de Japón en México de 2005 a 2006, en el Congreso de la Unión de 2010 a 2012 y en la dirección de la Comisión Federal de Electricidad de 2012 a 2013. Ha sido consultor académico para el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Coneval, el Ceneval, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ONU Mujeres y México, la Oficina de la Presidencia, entre otras. Dentro de sus publicaciones más recientes está el libro Instrumentos de Políticas Públicas, publicado por Siglo XXI y la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México en 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Bueno, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a nuestro invitado, al doctor Villarreal, quien dictará la conferencia intitulada Diseño e Instrumentos de Política Pública. Doctor, por favor, cuenta con aproximadamente 50 minutos para realizar su intervención. Adelante. Gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Agradezco particularmente al doctor Bernabé Lugo a la posibilidad y la posibilidad de estar esta mañana acá con ustedes platicando. La verdad es que se antoja un seminario, un programa en conjunto muy... Ojalá tuviera yo oportunidad de estar en varias de las mesas que han organizado, porque de verdad que se antoja un encuentro de ideas muy interesante. Por mi cuenta, intentaré en los siguientes minutos hacer una especie como de síntesis o de una muy apretada visión de qué podemos entender por instrumentos de política pública, sobre todo en el entendido de que, de acuerdo a la literatura más contemporánea en política pública, la literatura o la discusión de diseño de política pública está corriendo a la par de la literatura de instrumentos. Y justamente ese va a ser parte de mi desafío, poder en una hora, cuando mucho, poder transmitirles las ideas centrales de lo que en la literatura, a mi juicio, más contemporánea de estos temas se está presentando hoy en nuestra disciplina. Así que, digamos, quisiera jugar un poco con la idea de qué es una política pública de manera general, pero sobre todo ir bordando, ir construyendo algunas reflexiones, algunas ideas que nos permitan entender qué lugar ocupan los instrumentos de política pública en esta concepción, en esta racionalidad de las políticas públicas, y también en algún momento más hacia el final presentarles tres interpretaciones, tres visiones, algunos le han llamado tres generaciones en el estudio de los instrumentos. Así que, digamos, este es el objetivo que hoy me planteo. Para esto voy a presentar de manera muy general un esquema que me parece puede ser útil para este objetivo de ubicar los instrumentos dentro del contexto más general del enfoque de política pública y, como les decía, en una segunda parte más bien compartir una serie como de debates sobre qué son los instrumentos y cómo podemos entenderlos en tres cuestiones muy particulares. ¿Cómo se entiende el uso de instrumentos? ¿Cómo se entiende la necesidad de una coherencia de los instrumentos? Y al final un debate entre el posible impacto de los instrumentos para luego pasar, ojalá, a un intercambio de ideas. Siempre el tiempo es tirano, una hora es poco tiempo para un debate que al menos en la literatura ha crecido mucho últimamente. Empiezan a aparecer ya, sobre todo en lengua inglesa, una serie de manuales y de libros con estos temas, pero bueno, trataré de hacer esta compendio rápido, esta síntesis, en ánimo de ofrecerles un panorama completo que les permita un poco funcionar como mapa de ruta. Mi expectativa es que luego de esta charla, cualquiera de ustedes que pueda acercarse a un texto, a un documento de instrumentos, pues tenga esta noción general que le permita ubicar un poco a qué obedece lo que el autor o la autora en su momento esté proponiendo en este texto. Así que bueno, aquí vamos. Es una pregunta, la que estoy poniendo ahora en la diapositiva, que parece muy obvia, ¿qué son las políticas públicas?
De hecho, el concepto de política pública, como ustedes saben, está cada vez más presente en nuestra discusión pública. Con frecuencia, con mucha frecuencia, escuchamos a políticos, a funcionarios o a funcionarias diciendo que se ocupan políticas públicas para X o Y tema, que es necesario pensar política pública para los grandes problemas del país. Y la verdad es que con el paso del tiempo yo me he venido convenciendo de que el uso que hacemos político de este concepto está muy distante de lo que la teoría o al menos la comunidad epistémica de política pública entiende sobre este concepto. Y déjenme ponerlo así, un primer desatino cuando pensamos en política pública es que normalmente los pensamos de manera muy directa como pues, la acción de los gobiernos, ¿cierto? La acción de los gobiernos, aquellas intervenciones deliberadas que los gobiernos hacen a través de ciertas decisiones para resolver problemas públicos. Pero una característica muy importante, al menos en la labor analítica, es primero detenernos a pensar qué pasa con los problemas públicos que esas políticas públicas intentan resolver. Estoy casi seguro que una buena parte de la audiencia de acá se ha acercado a esta literatura. Así que lo pasaré rápido. Conviene recordar, para efectos de esta exposición, que los problemas públicos no existen como tal, sino que son construcciones sociales. ¿Qué quiero decir? En la realidad, en nuestra realidad, lo que existen son hechos. La literatura también le llama condiciones. Situaciones tales que a juicio de alguien son negativas, son problemáticas. Es decir, los problemas públicos, para ser tales, requieren que alguien los valore como una situación indeseada. Esta valoración supone que somos los sujetos, las personas, las que con nuestra subjetividad, con nuestra formación, con nuestra apreciación del mundo, con nuestra propia experiencia del mundo, es la que nos hace enjuiciar, calificar, valorar una situación como negativa. Si habláramos de problemas individuales, de problemas personales, quizás no tendría tanta relevancia hacer estas acotaciones. Pero estamos hablando acá de problemas públicos. Son hechos o condiciones que a juicio de alguien son negativas. Tenemos el problema que habrá situaciones o hechos que a una gran mayoría les pasará, les serán negativas, pero muchas otras situaciones que no necesariamente. Es decir, en las sociedades contemporáneas, sociedades heterogéneas, plurales, diversas, frente a un mismo hecho, frente a una misma situación, puede haber valoraciones diferentes. Un segmento de la sociedad pensará que eso sí es efectivamente un problema, pero otra parte de la sociedad podrá valorar que eso no es un problema sobre el cual las autoridades deberían de hacer algo, ni se deberían dedicar recursos públicos para eso. Pongo un par de ejemplos para tratar de ilustrar este primer punto importante. Cuando si habláramos nosotros de la contaminación ambiental, muy probablemente característica propia del problema público, es decir, que son partículas que se encuentran en el aire de determinada región geográfica y que afectan a todos por igual, porque están en el aire y es el aire que respiramos. Muy probablemente esa situación será altamente consensada como una situación indeseada, como una situación valorada de manera negativa por no todos y todas, la gran mayoría. Sin embargo, eso que es una situación muy particular y que puede tener el consenso de una sociedad, puede ser diferente al, déjenme poner un tema polémico en nuestra sociedad actual. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo es un problema público sobre el cual las autoridades deberían de legislar. No quiero entrar en ese debate, pero lo que quiero poner en perspectiva es que esa situación puede ser percibida por una parte de la sociedad como algo,
digamos, sobre lo cual el gobierno debería de intervenir. Y para muchos otros eso es una situación de particulares en donde se debería de mantener en la esfera de lo privado o de lo íntimo y no debería ser una situación considerada como una situación de alcance o de preocupación pública. ¿Qué pasa en este segundo ejemplo que he puesto? Que por el tema que es, muy probablemente también está, están rozando ahí, están haciéndose partícipes valores de los cuales en una sociedad democrática hay diferencias. Entonces transmito el primer punto. Los problemas públicos no existen como tal, sino existen en la medida que una sociedad se pone de acuerdo mediante mecanismos institucionales o mediante mecanismos de diálogo y de representación para definir si una situación efectivamente es una situación o una condición indeseada, negativa, perjudicial, que a alguien afecta y que entonces es por ello que las autoridades deberían de hacer algo para resolverlo, para mitigarlo, para modificar eso. Pero esto que he dicho como una primera idea, la idea de que los problemas públicos no están dados, sino se construyen en una sociedad a la luz de las diferencias, de los valores, del diálogo y del conflicto. Es una condición anterior o es una variable que nosotros tendríamos que considerar antes de pensar en políticas públicas. Decíamos antes, políticas públicas se piensan normalmente como estas intervenciones de los gobiernos, intervenciones de las instituciones públicas para resolver problemas públicos. Si es así, en la primer parte de la ecuación analítica es siempre voltear a ver cuáles son los problemas públicos de una sociedad, cómo están construidos, quién los define, cómo es ese mecanismo de definición que importa mucho para poder entender cómo se va a solucionar. De hecho, voy a ir un poco con otro ejemplo. Los problemas públicos son construcciones sociales que no caen del cielo, ni están predeterminadas, ni existen previo a las sociedades, que las propias sociedades van modificando lo que es un problema público, al menos en dos dimensiones. En el tiempo, una misma sociedad puede pensar que una situación tal, que esa situación no era una situación que solamente afectaba a unas cuantas familias y que mala suerte, sino que la propia discusión pública puso sobre la mesa que eso que sucede al interior de los hogares es un asunto de interés y de repercusión pública por los efectos que genera no solo en los individuos en lo concreto, sino socialmente. Incluso más allá. Lo que sucede en la intimidad, en las relaciones sexuales de dos personas adultas, esto que durante mucho tiempo se consideró el espacio íntimo por excelencia, nada más íntimo que una relación sexual. Bueno, pues ahora hemos llevado ese tema a la legislación, porque una relación sexual no consentida por una de las partes hoy día está tipificada como una violación. Eso que hasta hace muy poco consideramos desde otra perspectiva, hoy lo consideramos que eventualmente puede ser un problema público o es un problema público en determinadas sociedades. Lo que antes no era un problema público, ahora lo es, justamente porque socialmente se construye una visión de esa situación a la luz de ciertos valores, a la luz de cierta interpretación. Y no solamente cambian con el tiempo, también cambian con el lugar. Lo que en México puede ser un problema público, puede ser que en Argentina no lo sea, o al revés. Puede ser que lo que en algún país asiático se considera como algo negativo, indeseable socialmente, puede ser que para nosotros no tenga esa connotación. Misma situación, dos lugares diferentes, enjuiciados, valorados con miradores distintos. Por eso la literatura de política pública hace mucho énfasis en una parte importante de la labor analítica es voltear a ver quién y cómo se definen los problemas públicos. Y a mí me parece que en la discusión pública normalmente estamos siempre pensando en políticas públicas como las soluciones, lo que se tiene que hacer, y mucho menos conciencia colectiva se le pone la definición de los. ¿Qué es lo que sugiere la literatura de política pública? Bueno, como muchas de ustedes saben, lo que la literatura de política pública lo que dice es, para tratar esa carga de subjetividad y de valoración que alguien
o algunos o muchos hacen sobre una situación social problemática, lo que la literatura política pública sugiere es acudir a la ciencia, acudir a la evidencia, a la información, no para definir el problema público, sino para entender las causas que generan los problemas públicos. Hay dos características importantes en la naturaleza de los problemas públicos en las sociedades contemporáneas. Son multicausales y tenemos información para poder determinar la gran mayoría de las causas que los determinan. No hemos logrado la tarea al 100%, pero es difícil que hoy no tengamos información y evidencia sobre estos grandes malestares nacionales y que la ciencia, las instituciones de educación superior y otras instituciones del mundo democrático tengan conocimiento de las relaciones causales entre una cosa y otra. Entonces, si ustedes ven la lámina que ahora se proyecta y en lugar de problema público pueden poner ustedes deserción escolar, que es un problema importante en nuestro país. Muchos niños van a la escuela, niños y niñas, y se sientan por un tiempo en las bancas y, como ustedes saben, van abandonando la escuela, y la investigación en educación ya nos aporta bastantes elementos para entender cuáles son varias de las causas de ese problema. Y así puedo seguir y sumar. No importa qué problema público que exista en la sociedad, hoy ya tenemos mucha información, mucha evidencia de que es lo que lo está generando. Y entonces la política pública lo que supone, lo que propone es define los problemas públicos considerando las causas que los generan y utilizando la evidencia y la información, es decir, racionaliza el proceso de definición de problemas públicos apoyándote en la ciencia. Ahora, ojo, este proceso de racionalización de los problemas públicos no está exento en una democracia de que distintos actores con distintas interpretaciones y con distinto acceso a la información hagan un juego político de esa misma evidencia, de esa misma información, y que intenten definir los problemas desde lugares diferentes. Les pongo el ejemplo muy conocido de las tabacaleras y de la industria del tabaco y de los cigarros en Estados Unidos. Probablemente algunas de ustedes han visto los videos en YouTube en donde por ahí de los años 70, finales de los 70, en el Congreso norteamericano llamaron a juicio a los dueños de las tabacaleras porque estaban generando adicción a la nicotina. Y estas empresas mostraban evidencia científica de que la nicotina no era adictiva y había un juego político de intereses utilizando la propia evidencia científica. Entonces, y como la ciencia no es sinónimo de la verdad última y revelada, sino del conocimiento disponible a la luz de ciertos instrumentos y de ciertos procesos metodológicos, es decir, no hay una única verdad en todas las cosas, sino es una verdad que podemos llegar a acceder con lo que sabemos. Los problemas públicos, entonces, no solamente tienen esta característica de una racionalización técnico-científica, sino también, bueno, es decir, se han construido ahí planteles y profesores. La propia evolución de nuestra sociedad nos fue llevando a una definición del problema público diferente. No porque se haya resuelto al 100% o en las mejores condiciones de cobertura, sino porque ahora los humores, los valores y la visión de la sociedad contemporánea es ya no cobertura, sino calidad. Ahí tenemos edificios, paredes, bancas y maestras y maestros. Se ofrece un servicio de educación pública de calidad. Eso es absolutamente algo diferente. Estamos definiendo un problema desde otra visión, con otras aristas, de tal suerte que ahora la respuesta de la autoridad tiene que ver con definir qué es calidad educativa y cómo es que puede generar instrumentos de distinta naturaleza para lograr. Porque además, la propia evidencia, la propia información sobre el tema nos dice que, pues digamos, rendimiento escolar o calidad académica tiene que ver parcialmente con las condiciones físicas y las instalaciones, pero también con el plan, digamos, los temarios o el plan docente, la malla curricular,
la existencia o el contexto de la escuela, la violencia al interior de la escuela o en los hogares. Es decir, hay un montón de variables que pueden influir sobre el desempeño de los que la autoridad solución, que es el diseño de instrumentos desde otro lugar. Bueno, me sigo moviendo. Decíamos, esta es una definición no necesariamente la mejor, pero una que intenta transmitir un poco cuál es la racionalidad que está detrás del enfoque político. Por eso decía yo que, visto desde esta perspectiva, o digamos desde este mirador, una acción del gobierno en singular, las leyes del país, los programas, lo que los gobernantes hacen cotidianamente, lo que se hace con el presupuesto, los planes de desarrollo en general, no son sinónimos de política pública, sino son componentes de una política pública. Por eso el desafío intelectual y práctico de política pública es que a mi juicio no se ha entendido todavía a plena cabalidad. Utilizamos el concepto políticamente para salir adelante, al menos las gobernantes, pero en términos de rutinas, de operación de gobierno, seguimos, me parece, pensando socialmente que política pública en muchas ocasiones es sinónimo de esto, cuando en realidad lo que es bastante ya un consenso en el gremio o en la disciplina es que es este conjunto de acciones o conjunto de instrumentos. Fíjese también que ahora la literatura ha empezado a desplazarse de llamarle a toda la literatura de implementación, ahora le llama cada vez con más fuerza la instrumentalización, porque es la acción de los instrumentos. Las variables básicas se siguen manteniendo, que permite que un diseño sea exitoso o no, implementación, pero como cada vez se entiende más que el diseño es la labor intelectual, de escritorio, de gabinete, de pensar lo que se tiene que hacer, más en con qué instrumentos, la literatura de implementación se ha movido más hacia la idea de, bueno, el diseño de instrumentos es uno, y la instrumentalización es otra, es la acción de esos instrumentos. Cuando yo pienso una ley, estoy pensando que esa ley va a tener cierto efecto en el comportamiento de los individuos, pero cuando esa ley en la realidad se echa a andar, pues resulta que probablemente esa ley no necesariamente genera de manera tal cual lo que yo pensé. De ahí que la literatura de diseño de instrumentos e instrumentalización esté conectada, una más digamos, para hablar en términos del ciclo de política pública, uno más con diseño general y otro más con implementación. La literatura de instrumentos es un poco una literatura intermedia. Tiene que ver con el diseño. Los tipos de instrumentos son variados, o sea, la existencia de instrumentos es muy amplia. De hecho, yo me atrevo a afirmar que una buena parte de la literatura reciente de instrumentos básicamente es una literatura de tipologías de instrumentos. ¿Qué es lo que hacen autores de distintas partes del mundo? Empiezan a agrupar tipos de instrumentos en distintos cajones. Este que les presento aquí es uno bastante tradicional y coloquial. En general tenemos 4 tipos de instrumentos: instrumentos legales, económicos, financieros, administrativos y organizacionales, y al interior de cada uno es que uno puede ubicar los instrumentos más concretos. Que esta es la única tipología. Les decía yo, buena parte de los que hoy se empiezan a considerar autores como referencia y clásicos en la literatura, lo que hacen es que promueven o proponen una definición de instrumentos tal que permite una clasificación muy puntual o muy particular, de tal suerte que, como sucede en otras ramas de nuestra disciplina, casi dependiendo qué autor o autora leas, es que vas a tener una tipología y una organización de instrumentos diferenciados. Entonces, por eso no me interesa tanto acá poner hacer un repaso de los distintos autores, una muy vasta que tenemos de instrumentos.
Así que un poco les quiero ofrecer mi interpretación de esto. De nuevo, no un cúmulo y un repaso de el autor Michael Howlett, canadiense, dice que son estos, y este otro autor norteamericano dice que son, porque esto es algo que a lo mejor puede estar muy cerca de cierta literatura en las bibliotecas o en la propia red. Una lectura un poco más bien transversal que nos permita acercarnos a estas lógicas diferentes, es lo que me gustaría proponerles como idea y sobre todo como alguna especie de pivote de discusión para más adelante. La primera tiene que ver con el uso de instrumentos y me explico un poco más. Apoyado sobre todo en una literatura muy de la economía, la primer generación en el estudio de instrumentos lo que dedicó su esfuerzo intelectual fue a tratar de entender bien cómo se utilizan un instrumento en concreto para resolver una causa de los problemas públicos. Es decir, el desarrollo de la teoría de instrumentos era sobre todo para ver cuál era la pertinencia técnica de utilizar un instrumento para resolver una de las múltiples causas que existen. Por eso esta idea de que la primera generación de instrumentos se abocó sobre todo a analizar un instrumento en particular para verificar qué resultado generaba y generar teorías al respecto, pruebas empíricas y demás. La idea de nuevo es que esta primera generación de instrumentos ha apoyado mucho de nuevo en el campo de la economía, generó y ha venido generando muy importantes contribuciones. Déjenme poner un ejemplo. En el caso mexicano, por ejemplo, un problema público muy importante, que de hecho está considerado desde hace ya varios años una pandemia en nuestro país, es el asunto del sobrepeso. Como ustedes saben, México lamentablemente encabeza a nivel mundial las listas de personas con sobrepeso, y esto tiene que ver desde la edad infantil hasta los distintos ciclos de la vida, digamos, momentos de la vida. Y tenemos como país bastante estudiado muchas de las causas que están generando este problema. Una de estas causas, muy estudiada, el Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo, que tiene una agenda de investigación al respecto, pues es el alto consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Nosotros, digamos, como sociedad nos encanta la Coca-Cola y los juguitos y todo esto que está en los Oxxos o en las tiendas de la esquina, que en realidad es una cantidad de azúcares muy alta. Lo mismo con, digamos, otro tipo de alimentos, pero déjenme poner el caso particular de las bebidas azucaradas, ¿no? En muchas ocasiones incluso puede ser más barato el acceso a un jugo altamente azucarado que a una botella de agua potable, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas cosas estructurales, la oferta, la disponibilidad de estas bebidas. Está este lugar común que no están fuera de la realidad de que las empresas refresqueras tienen esta capacidad de llegar hasta las comunidades rurales muy difíciles de acceso, donde quizás no hay servicios públicos, pero sí hay acceso a ciertas galletas, a ciertas bebidas azucaradas. Entonces, no es un asunto sencillo porque estructuralmente hay condiciones que posibilitan eso, un acceso bastante fácil a bebidas azucaradas y también una cultura de consumo muy alta. Eso es una causa identificada sobre un problema público muy grave. Bueno, pues uno de los instrumentos que históricamente se ha estudiado y sobre el cual ahora nosotros tenemos mucha información es, bueno, si el problema público es la obesidad, una de las causas es el consumo de bebidas azucaradas, intentemos modificar el consumo. ¿Cómo lo podemos modificar? Bueno, pues con, digamos, la utilización de un impuesto. Gravemos el consumo de los refrescos, obtengamos recursos públicos al respecto y, digamos, utilizamos dos lógicas. Tratamos de disminuir el consumo, esperando que eso disminuya la intensidad del problema, pero además nos hacemos de recursos para tratar de, desde las instituciones públicas, atender a aquellos que están con padecimientos derivados de este problema. Y bueno, pues obviamente aquí la literatura de economía
ha aportado mucho, tiene que ver con la elasticidad de los precios, qué tipo de bien es, pues ya sabemos que si aumentamos un poquito el precio del refresco, pues la mayoría de la gente, como es un bien que aprecia mucho y que valora mucho, pues no necesariamente cambia sustantivamente el consumo, pero si empezamos un poco a subir más, pues empezamos a tener ya teorías que explican, si subo un poco el precio, pues voy a tener en tal porcentaje la disminución del consumo. Y eso ya lo podemos calibrar con bastante precisión. Ahora, esa es la perspectiva racional, la perspectiva de la utilización técnica de los instrumentos. ¿Qué sucede además de esto? Porque esto sucede, si efectivamente sucede, si hay un incremento muy importante, puede haber una reducción también significativa. Bueno, suceden dos cosas. En primer lugar, en una sociedad democrática, a pesar de que es un problema público muy evidente y que las consecuencias están ahí, somos una sociedad democrática también libre y que debiera respetar el derecho a las personas de consumir lo que cada quien quiere. Es decir, quizás una respuesta pudiera ser la prohibición de los refrescos, porque el problema público es tal, pues que de plano deberíamos de acabar con él. Sin embargo, en una sociedad democrática hay distintos valores en juego y parte de estos valores tiene que ver con la libertad de las personas de poder consumir lo que ellos quieren. Entonces, este instrumento puntual de un impuesto no prohíbe, pero intenta hacer algo desde la autoridad para modificar el comportamiento. Permite el consumo, pero hace, digamos, juega con ese consumo. Y la otra es que tampoco se puede prohibir tan fácil, o no se debiera prohibir en sociedades con libertades, sino que también hay una industria refresquera detrás de esto. Esta industria refresquera está presente y está haciendo todos los cabildeos y los empujes necesarios para poner promociones, quiero decir, publicidad en los medios y demás. Y entonces, y es una industria además que genera un montón de empleo. Entonces no es tan fácil de llegar y de cambiar de la noche a la mañana la situación, a pesar de que el problema público. En fin, lo que quiero transmitir con la mayor claridad posible es que la primera generación en la literatura de instrumentos lo que ha venido promoviendo es qué tan pertinente o instrumento para una causa identificada. Y el ejemplo que les puse es solamente ilustrativo, pero hay un montón de estudios sobre instrumentos puntuales que intentan observar y generar teorías sobre el efecto en ciertas causas o situaciones aquí consideradas causas de los problemas. Bien, me muevo. Sin embargo, a esta primera generación de estudios se le empezó a mover otra generación que tenía que ver con la llamada la segunda generación, la podemos denominar la segunda generación, con la idea de la coherencia de los instrumentos. Porque habíamos dicho antes que los problemas públicos no obedecen a una sola causa, sabemos ya que son multicausales. Y si son multicausales necesitan muchos instrumentos. Entonces, los empíricos, dando casos, digamos, donde a veces sí generan estos resultados coherentes, pero muchas veces también la acción del Estado es incoherente en sus instrumentos de una política, o a veces genera al menos tensiones en los resultados externos, ¿no? Explico. Decíamos antes que la primera generación intentaba ver un instrumento respecto de una causa. Pero si una política pública es un conjunto de instrumentos, o más bien un conjunto de acciones que se materializan a través de estos instrumentos, si yo analizo solamente un instrumento, no me estoy dando cuenta si este instrumento es consistente o coherente con el efecto que está buscando el instrumento 2. De tal suerte que, déjenme poner el ejemplo, un ejemplo, decíamos hace rato, el de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, bueno, es más o menos un problema público bastante consensado, y además también tenemos un montón de información y de evidencia para suponer qué es lo que lo genera. Bueno, pero lo genera pues la cantidad de carros, el diseño vial, la calidad del transporte público, el precio del transporte público, la geografía de alguna manera determina, obviamente, la forma en cómo están planeadas y distribuidas las colonias, la distancia entre centros de trabajo, centros de vivienda. Es decir, hombre, los urbanistas de esto tienen un montón de información. Bueno, pero si la acción del Estado, decíamos, la respuesta de la autoridad frente a este problema se piensa de forma fragmentada, muy probablemente lo que va a suceder es que los instrumentos pensados en aislado van a generar un efecto, ya decíamos, incoherente o
que genera tensión. En el problema de la contaminación, con algunas de estas causas que hemos enlistado, pues en las sociedades, sobre todo en las metrópolis contemporáneas, de repente uno ve que subsidian el precio del transporte público. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es una señal para tratar de que más población deje de usar carros y se suba al transporte público, y de esa manera, pues menos coches, menos contaminación. Muy bien. Pero resulta que ese mismo gobierno va generando más vialidades o incluso subsidia la gasolina. ¿Qué sucede? Pues que es una señal que en vez de llevar de nuevo que la gente utilicemos más el transporte público, pues nos está dando incentivos para subirnos al coche. Y eso sucede, que una misma política pública, o puede suceder, quiero decir, esté generando o contemple en su diseño distintos instrumentos que, vistos ya en conjunto, pudieran generar cierta incoherencia. Así que, por eso, el interés de la segunda generación no era tanto estudiar un instrumento y su efecto respecto de la causa, sino la coherencia de estos instrumentos para suponer que en realidad es un paquete que va junto para atacar las causas diferentes y tratar de efectivamente modificar, porque si el instrumento 1 genera que la causa 1 efectivamente disminuya X porcentaje, pero el instrumento 2 hace que la causa 2 se eleve o no genere el resultado deseado, espero transmitir la idea, resulta que al final se están nulificando los posibles, ¿no? Entonces pasamos de la primera generación de uso individual de pertinencia técnica a un estudio sobre la coherencia. Y la tercera generación, algo que probablemente muchos de ustedes estén familiarizados, es esta diferencia entre resultados e impactos, o entre output y output. Es decir, decíamos que una política pública son las acciones de los gobiernos para intervenir en la realidad y cambiar las cosas, pero la literatura, al menos desde esta visión, empieza a diferenciar lo que son los resultados, es decir, los productos de los instrumentos, de los impactos, que son los efectos que generan esos instrumentos. De hecho, cada vez es más frecuente que nosotros encontremos también en la discusión pública la necesidad de encontrar evaluaciones de impacto y no quedarnos necesariamente con la idea de los resultados. De nuevo, me pongo una especie como de ejemplo, o intento visualizar. Los instrumentos normalmente están pensados para lograr ciertos resultados, que insisto, como decíamos, son los resultados concretos. Los informes de gobierno están llenos de resultados, ¿no? De supuestos resultados de los gobiernos. Se construyeron tantas escuelas, o se remozaron tantos hospitales, se dieron tantos útiles escolares, se recarpetearon tantas carreteras, luminarias. Todo eso son resultados concretos, incluso medibles. Ahora, ¿qué impacto, qué efecto tiene el que ahora tengamos más hospitales públicos? Como metodológicamente ese es un resultado más difícil de asir, de medir. Normalmente los instrumentos se han visto hasta su límite o hasta su condición de resultado y no necesariamente del impacto. Así que esta literatura o esta tercera generación de instrumentos intenta echar luz sobre la importancia de los impactos. Por ejemplo, si una comunidad rural no tiene vías de acceso vía carreteras o calles pavimentadas, pues probablemente un gobierno, el gobierno local o el gobierno estatal también intentará en algún momento generar una carretera para conectar a esa población en este momento un poco semi-desconectada con algún núcleo citadino más cercano. Entonces, carretera para conectar a las personas. Perfecto. Resultado de gobierno, tantos kilómetros de carreteras en el estado. Muy bien. El resultado es ese que es medible y concreto, puede verse también desde otro lugar. ¿Cuál es el efecto que se produce cuando se conectan distintas poblaciones vía mejores vías de comunicación? Bueno, uno pudiera pensar, probablemente eso va a generar cierto desarrollo económico, porque a lo mejor
el comercio se facilita, probablemente va a tener mejores niveles de salud porque el tiempo que uno puede acceder a una instancia médica es más pronto. En fin, uno puede ver los impactos que son más allá del simple resultado de los metros cuadrados de carretera. Incluso en países como el nuestro, lamentablemente hoy tendríamos que considerar, esa vialidad probablemente puede ayudar a que grupos delictivos faciliten su operación. Puede tener un efecto también o un impacto negativo. De nuevo, espero transmitir la idea. Una cosa es pensar los resultados concretos de los gobiernos entendidos como productos medibles y observables, y otra cosa son estos efectos que normalmente por su propia definición son más difíciles de hacer porque requieren un tipo de conocimiento y un tipo de procesamiento de esa información que nos permitan poder encontrar estas relaciones causales entre este resultado genera efectivamente este impacto o este efecto. Y eso medirlo, calibrarlo y ponerlo cuantitativamente no es tan. Así que, digamos, ¿qué pudiéramos sacar el limpio de todo esto? Bueno, las decisiones de los gobiernos o las políticas públicas pensadas como decisiones normalmente son acciones concretas de gobierno. Y esas acciones concretas de gobierno se visualizan, se analizan y se ejecutan mediante instrumentos de política pública, una categoría que está cobrando cada vez más fuerza. Y lo que he intentado transmitirles en esta breve charla es justamente cómo dentro de la literatura de instrumentos podemos observar tres generaciones, una más, decíamos al principio, sobre este uso técnico o la pertinencia técnica en el uso de un instrumento, una segunda literatura sobre coherencia y una tercera literatura sobre la diferencia resultado. Empieza más desde una escuela de sociología política francesa a aparecer con cierta fuerza una cuarta lógica en el uso de instrumento, y esto tiene que ver con el sesgo político ideológico de los instrumentadores. ¿Qué significa esto? Bueno, también, insisto, esto muy desde la literatura más francesa o de Europa continental, el argumento sería, bueno, quienes deciden qué instrumentos utilizar, al final del día son personas, son políticos, son funcionarios. Y si política pública significa decidir o diseñar qué instrumentos utilizar, esa decisión supone seleccionar. Y lo que esta literatura y esta más reciente empieza a proponer es que, bueno, tendríamos que ver que esa selección que hacen los gobernantes, en realidad al final del día reflejan qué valores, qué preferencias, qué visiones del mundo, qué ideologías. Así que empieza a aparecer con más fuerza esta idea de que los instrumentos al final del día son también reflejo de las preferencias políticas. No es solamente un asunto técnico, como ya hemos visto, sino un asunto político. Es decir, que estos instrumentos puntuales, pues habría que verlos a la luz de esta selección ideológica política. Si es mejor entregar el dinero en efectivo que entregarlo a través de una tarjeta o a través de un bien concreto, bueno, esa selección muchas veces no obedece a un proceso técnico de teorías o de diseños organizacionales mejores o peores, sino una visión de un gobernante que tiene la facultad y el poder de decir, esta forma de operar la administración pública está mejor. Y muchas veces esa decisión no obedece, insisto, a, a causalidades científicas, a relaciones basadas en teorías existentes, sino a una visión del mundo más bien anclada en visiones político-ideológicas. Así que lo que he querido transmitir con esto es que cuando nos hacemos la pregunta de ¿se puede gobernar en democracia? Es una pregunta que, digamos, tiene muchas aristas por la ciencia política justamente intenta en parte responder esto, pero cada vez aparece con más frecuencia la idea de los instrumentos. Dicho quizás muy pronto o de manera muy sintética. En las sociedades democráticas, con frecuencia, tenemos un acuerdo de qué problemas resolver, pero buena parte de la discusión es cómo resolvemos esos problemas. Y cuando nos metemos en el cómo resolver, en realidad nos estamos metiendo en la literatura de instrumentos, porque es justamente la idea de la decisión de qué diseños y qué instrumentalización es la que van a hacer más efectiva, más eficiente, más legítima la resolución de los problemas. Y bueno, yo
me quedaría un poco hasta aquí, entendiendo que más o menos he cumplido el tiempo asignado y me quedaría muy al pendiente de algunas reacciones que pudieran tener de su parte. Agradezco mucho su tiempo y su atención. Bien, muchas gracias, mi estimado doctor. En realidad fue una explicación muy diáfana sobre conceptos que todo analista de políticas públicas debe tener en mente. Conceptos como qué es una política pública, qué es un problema, qué es la definición del problema. A mi mente viene esta literatura de los 8 pasos de Eugene Bardach, muy clásica en el análisis de política, donde nos decía, el primer paso, definir el problema. Y este paso, pues, es muy importante porque da luz a los demás. También, pues, hemos escuchado de una forma muy clara, pues, cuál es la diferencia entre resultados, impactos, instrumentos de políticas públicas que son muy importantes, sobre todo para reducir la complejidad de los gobiernos, ¿no? Me parece que ese conjunto de herramientas que nos has descrito, esos instrumentos, métodos, se utilizan tanto en la formulación, implementación, y lo que buscan es reducir la complejidad de gobernar, ¿no? Sobre todo en contextos plurales y llenos de incertidumbre. Pues bien, vamos a pasar a la parte un poco más interesante, a la parte del debate, a la parte de preguntas y respuestas, mi estimado doctor. El ejercicio es el siguiente. Invito al público a que nos haga llegar sus preguntas vía chat. Y voy a empezar con una primera ronda de 3 preguntas. Y por favor, Doc, si nos apoyas con la respuesta en forma de conjunto, si nos da tiempo pasamos a otra ronda, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con un primer conjunto de 3 preguntas. La primera aquí tiene que ver con nuestro actual presidente, AMLO. Y lo que preguntan es que si estas conferencias matutinas se podrían considerar como un instrumento para determinar el ingreso de los asuntos sociales a la agenda de gobierno. Esa es la primera pregunta. La segunda aquí que nos hacen tiene que ver con implementación y con esta definición de políticas públicas que nos acabas de plantear. ¿El sector público es el único responsable de políticas públicas? ¿O otro sector o otros sectores de la sociedad son capaces de implementar, son capaces de diseñar incluso? Entonces la pregunta es, ¿el sector público es el único responsable? Es la segunda pregunta. La tercera tiene que ver con esta pastilla amarga que, pues, a muchos analistas no les gusta, ¿no? Que es la variable política en el análisis. Y precisamente preguntan si la variable política, la dimensión política, determina o influye en la definición de los problemas o en la problematización de los asuntos sociales. Esa es la pregunta. Entonces, empezamos con estas 3, mi estimado doctor, y si da tiempo, seguimos con las demás. Por favor, doctor. Siento que me... que me vean. Sí, híjole. Apenas les iba a decir, pero no me hagan preguntas tan difíciles porque esas mejor se las hacen al doctor Bernal. No, a ver, AMLO, que es digamos, para no personalizar la figura presidencial, el ejecutivo actual, digamos, perdonen si de repente en estas respuestas, tanto de coyuntura, es más un punto de vista personal que otra cosa. Yo creo que el Ejecutivo Federal de hoy entiende muy bien, no sé si empíricamente o desde un lugar más elaborado académicamente, pero las agendas de gobierno suelen caracterizarse como por 2 lógicas diferentes. Una cosa es que a ver, déjame frasear bien. Las agendas de comunicación normalmente pueden ser reactivas a lo que el gobierno genera o, digamos, van proponiendo. Ahora recuerdo, ahora déjame, pero con mucha frecuencia los gobiernos lo que hacen es estar reaccionando a los problemas públicos que los medios de comunicación transmiten como relevantes. Entonces van detrás de la agenda pública, ¿no? Y entonces parte de su preocupación es estar enlistando el pulso que los medios hacen
y entonces van resolviendo lo que los medios hacen. A mí lo que me parece es que el Ejecutivo actual, desde su experiencia como gobernante, él instala a la gente, él lleva por delante la temática y los medios van siguiendo sus dichos. Y esto no es nuevo, no es el único gobernante que ha hecho esto, digamos, pero lo hace con mucha inteligencia y además creo que lo hace sí con cierta innovación en el caso mexicano. Él se dio cuenta desde muy temprano, cuando tuvo la oportunidad de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, que salir a las 6 o 7 de la mañana modificaba la estructura de los medios de comunicación. Como ustedes saben, los medios de comunicación en las noches, casi madrugadas, van decidiendo portadas de medios, van decidiendo editoriales, de tal suerte que para las 6, 7 de la mañana todos los ciudadanos tengamos lo que parecía ser lo fresco de las noticias. Entonces, el solo hecho de decidir el momento en el que da la información, eso modifica el asunto porque quien quiera leer hoy la prensa a las 8 de la mañana está desfasado respecto de los temas, porque una hora y media antes, el titular del Ejecutivo Federal ha puesto la nota de esto, ha modificado la estructura de los medios. Eso, insisto, no es una experiencia única, innovadora en el mundo, pero eso se llama eso, digamos, podemos pensar cómo tener la delantera, poner desde el Ejecutivo la agenda de los medios, y no como tradicionalmente es, que los ejecutivos están persiguiendo lo que los medios dicen para tratar de reaccionar. En este caso sí me parece que no sé, insisto, si es un instrumento deliberado, así como en escritorio, pero me parece que obedece mucho a la experiencia de cómo entiende la política del Ejecutivo Federal hoy, a la luz de su paso por otros momentos digamos, de gobierno. Política pública y otros sectores. Bueno, estoy también seguro que ustedes han escuchado este concepto tan de moda ahora, que es el de la famosa gobernanza. Y bueno, pues gobernanza significa eso. En las sociedades actuales del siglo XXI, el gobierno es necesario, pero insuficiente para resolver los problemas públicos. Lo que podemos observar desde el punto de vista académico es que durante buena parte del siglo XX nosotros asumimos como sinónimos que lo público era lo gubernamental. Las carreteras públicas, los hospitales públicos, eso era lo que gestionaba el gobierno, ¿cierto? Y desde los 70s, motivado por buena parte de la discusión de la sociología política, donde muchos movimientos sociales hicieron presencia, reivindicaron cosas públicas, pero fuera de las esferas de gobierno. Incluso piensen ustedes que las hoy llamadas organizaciones de la sociedad civil se definieron por lo negativo, organizaciones no gubernamentales, porque eran organizaciones que reivindicaban temas públicos, proponían soluciones a lo público, pero lo hacían desde un lugar no de gobierno. Levantaban la mano diciendo, en esto tenemos algo que decir que nos afecta públicamente, pero no somos gobierno, por eso somos organizaciones no gubernamentales, nos importa lo público, no somos. Bueno, lo que quería decir es que desde la década de los 70, buena parte del principio de la sociología política empezó a enfatizar que lo público incluye lo gubernamental, pero no se agota en lo gubernamental. Que hay otras esferas, el mundo de los movimientos sociales o de las organizaciones sociales, incluso el mundo empresarial, que normalmente nosotros en la vieja dicotomía público-privado pensábamos que las empresas eran el mundo de lo privado. Hoy podemos hacer un análisis de la repercusión pública, de los efectos públicos que tienen las empresas, ¿no? Una empresa que genere, por ejemplo, una empresa grande que genere mucho empleo, por definición, se puede pensar que tiene un posible efecto público si esa empresa le va mal, porque mucha gente se va a quedar sin empleo. El ejemplo que a veces se utiliza en clase, que yo utilizo en clase, es la Volkswagen en Puebla. Como ustedes saben, en Puebla buena parte de la economía se mueve está instalada ahí una planta de la Volkswagen y que genera un montón de empleos directos por la planta y además muchos indirectos por todas estas pequeñas empresas que están alrededor de la compañía y que les venden muchos pequeños partes del carro que directamente no son construidos por la empresa. Entonces, la Volkswagen, un negocio de lógica internacional, globalizado, un super negocio privado,
visto con el lente de lo público, uno puede decir, pues tenemos que cuidar que ese negocio le vaya bien, porque el día que la Volkswagen, por decisión privada de sus dueños, digan, ya no me gusta México, me voy a Brasil, o me voy a Colombia, o me voy a donde sea, no es solamente un asunto de empresarios que se van, es un asunto de efectos públicos en la economía mundial. Entonces, es un cónclave económico muy importante en la región que no podemos. Entonces, los gobernantes que hacen, pues de alguna manera intentan que esa empresa se mantenga ahí, incluso les dan algunas concesiones, impuestos y demás, insisto, no por favorecer necesariamente como la empresa directamente, sino porque están pensando en la lógica pública. Entonces, para volver al punto, toda esta nueva interpretación de lo gubernamental no es sinónimo de lo público, sino que lo público incluye lo gubernamental, pero otras esferas como el mundo de los mercados, el mundo de la sociedad civil, es justamente el centro analítico de toda la literatura de gobernanza. Y digamos, para decirlo como en una vez, la literatura de gobernanza descansa sus ideas, su debate en que el gobierno y las instituciones de representación política son hoy necesarias en las democracias, pero insuficientes para resolver los problemas. Y de ahí la necesidad de colaboración, de cooperación, de coordinación con otros actores para que más recursos formen parte de la solución. Entonces, claro, el gobierno puede decidir, yo quiero hacer tal obra, pero no tengo dinero. ¿Qué tengo que hacer? Pues acudo a un inversionista privado o a un grupo de capitalistas para que me ayuden con eso. Bueno, la ley de asociaciones público-privadas, por cierto, es la que regula esto. Y es una ley que no solamente está en México, está en buena parte de los países de América Latina. Es un reconocimiento de parte del Estado mexicano de que no tiene necesariamente todos los momentos, todos los. Así que bueno, claro que otros sectores participan de la sociedad, digamos, de las decisiones públicas, y una pista para seguir este debate, obviamente. Finalmente, esta dimensión, fíjense que esta idea de la dimensión política de las políticas públicas, pues creo que un gran daño que se ha hecho por algunas visiones e interpretaciones de política pública es justamente pensar que las políticas públicas es un asunto de técnicos que se forman como en otros universos y que llegan a salvarnos de cómo gobernar. Lo más obvio y lo más básico que uno puede entender ahora por de la literatura es que no hay política pública ajena o descontextualizada a su entorno político. Las decisiones de los gobiernos no son solo decisiones técnicas que sí debieran ser, o al menos ancladas en cierto conocimiento, sino siempre están condicionadas por el tiempo en el que se dan, el contexto de emisión, el tipo, por ejemplo, de régimen político en donde se dan. El hecho de que nosotros seamos un régimen presidencialista, pues eso condiciona la forma en cómo entendemos política pública. El hecho de que seamos un país federal y no unitario, pues condiciona en las reglas del juego la forma en cómo nuestras políticas deben de buscar esta colaboración de tres niveles de. Entonces, yo creo que ya esta visión muy tecnocrática de que política pública son respuestas desde un lugar de conocimiento sagrado que llegan a la sociedad a componernos, creo que por fortuna está cada vez más. Ahora, ojo, muchas veces en la defensa de esta dimensión política de las políticas públicas, olvidamos también la importancia de la técnica, de que todo es relaciones políticas, todo es poder, entonces todo es difuso, nada podemos definir. Hombre, tampoco es así. Lo complejo, por eso algunos autores hablan de que la historia de política pública en parte podría pensarse como artesanía, porque tiene que ver sí con un conocimiento de cómo hacer las cosas, pero también con el paso del tiempo, con la experiencia, con el expertise de leer los momentos, ¿no? Entonces, este carácter bicéfalo de dos cabezas, técnico-político, es lo que hace que la disciplina de política pública cada vez sea más interesante, incluso para otras disciplinas, ¿no? Hoy el gobierno conductual, el gobierno de los noches, todo esto parece como muy sofisticado, técnica de la psicología de la elección. La verdad es que si un poco volvemos a los clásicos de política pública, Laswell era un experto en comunicación política. Su tesis de doctorado es justamente la propaganda política, digamos, de los regímenes soviéticos, porque usted partía de la idea de que en el mundo comunista no había ciudadanos sino súbditos de un mundo, digamos,
no ciudadanizado o no ciudadano. Entonces, nada, muchas veces lo que parece ahí como moda y tal, si uno le rasca un poquito la historia, se da cuenta de que esto ya estuvo hecho, ¿no? Cierro diciendo, lo interesante, a mi juicio, lo apasionante del mundo de política pública es el necesario equilibrio analítico, entre entender las variables que nos puede ofrecer la ciencia, la disciplina, las técnicas, pero siempre contextualizado en un punto de sociedades con disputa de valores, con disputa de visiones, con política. Me quedaría por ahí. Muchas gracias, mi estimado Eduardo. Voy a elegir otras tres. La verdad, hay muchas preguntas. El tema ha sido muy interesante y ha llamado la atención. Voy a cerrar con tres preguntas más, pero no sé si nos pudieras proporcionar tu correo o algún dato donde los alumnos o alumnas se puedan contactar, sobre todo para que ellos planteen sus preguntas, que son creo que muy interesantes, y ampliar el debate o apoyarlos en ese sentido. Como tú me indiques, si quieres, lo puedes escribir en el chat, mi estimado Eduardo, y ahí conectar sobre todo esta discusión tan interesante de los instrumentos de políticas y políticas públicas. Bien, las tres preguntas que he seleccionado de forma aleatoria tiene que ver, la primera, con participación ciudadana. Desde tu perspectiva, ¿consideras que incorporar la participación ciudadana durante el diseño de los instrumentos puede asegurar o puede incrementar las probabilidades de éxito de la política pública? Esa es la pregunta que nos hacen. La otra es, ¿qué variables o qué elementos influyen para que cierto asunto se coloque en la agenda de gobierno? Es decir, ¿por qué ciertos asuntos sí logran colocarse? ¿Por qué otros no? Y la tercera pregunta que he elegido es si podrías platicar acerca de cómo las democracias latinoamericanas han replanteado algunos de los instrumentos de políticas públicas de referente anglosajón. Sí, gracias, doctor. Fíjense, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral. Me fui persiguiendo a un académico que a lo mejor ustedes ubican, que se llama Joan Subirats, que ha escrito cosas bastante sobre políticas públicas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando hice estudios de maestría y me cautivó mucho esta posición de la importancia de la participación. Y probablemente ustedes los que han tenido la oportunidad de leerlo, pues es un autor que ha escrito mucho al respecto. Entonces yo cuando empecé a entrarle al tema, entré con mucho optimismo. La participación iba de alguna manera a suplir los déficits de la representación política tradicional. Si no tenemos buenos partidos políticos, si la clase política se ha metido en una dinámica de distanciarse de la sociedad, pues qué mejor que tengamos participación ciudadana. Entonces, le entré a ese tema como con mucha expectativa y bueno, luego de acercarme más, yo sigo pensando que un buen diseño de participación ciudadana es positivo, pero es muy difícil pensar que haya claves que garanticen el éxito, porque la pregunta al final cerraba con mayor participación ciudadana, aumenta las posibilidades de éxito. Eso, pues como en muchas cosas del mundo social, pues depende. Déjenme ponerles ponerles en perspectiva que para que existan mecanismos de participación ciudadana que puedan contribuir en algo al resultado de políticas públicas, tenemos que ver quién participa, quién elige a los que participan, la calidad técnico-política de esos participantes, la legitimidad de los participantes. Les pongo, uno de los ejemplos. En política pública, una de las formas de ver cómo la participación de ciudadanos se ha venido formalizando en la toma de decisiones son con los famosos consejos ciudadanos de lo que ustedes quieran, de agua, de seguridad, en fin, pónganle el sector o el tema que quieran. Y esa fue una apuesta institucional muy fuerte en distintos niveles de gobierno, ¿no? Consejo
Nacional Ciudadano de Seguridad. Y entonces ahí estaban invitados distinguidos ciudadanos que tenían la voz de los ciudadanos. Híjole, eso es bastante problemático porque cuando uno ve cómo se selecciona eso, al menos a nivel federal, la mayoría de los ciudadanos que conforman estos consejos son de designación presidencial. Así está escrito en la regla. Es el propio titular del Ejecutivo quien invita a X o Y ciudadano en función de ciertos méritos. Y entonces, claro, ahí empiezan los problemas. Si alguien, no porque siempre sea así, pero la posible autonomía, independencia y, digamos, soberanía de criterio de quién va a estar participando ahí como ciudadano, pues depende de la invitación del máximo poder del actor político. Entonces, eso, algunos casos ya empiezan a cuestionar eso. Algo más, ¿quién elige a esos ciudadanos o a veces a esas organizaciones? Pienso en Greenpeace. No, pues Greenpeace es una organización muy importante. Tiene que tener silla en el Consejo Ciudadano del Medio Ambiente. Bueno, ¿y por qué Greenpeace? ¿Quién dice que Greenpeace efectivamente garantiza el sentir ciudadano? Entonces, de nuevo, no quiero darle muchas vueltas. La literatura de gobernanza, por cierto, también ha estudiado mucho eso, en esta idea de que como el gobierno es insuficiente y requiere de otros actores, la participación ciudadana fortalecería los mecanismos. Y lo que, para decirlo en una nuez, lo que uno puede encontrar en la literatura de participación ciudadana son dos visiones respecto a la democracia. Una literatura que a través de casos ha venido afirmando y encontrando evidencia que efectivamente mayor participación ciudadana puede mejorar mecanismos de rendición de cuentas, transparencia en la toma de decisiones. Y otra literatura que apunta un poco más hacia la idea de que la participación ciudadana en sociedades desiguales como la de América Latina termina capturando por unos cuantos las decisiones de gobierno. Entonces, cuando decimos que invitemos a tal o cual ciudadano, en realidad ese ciudadano forma parte ya de cierta élite empresarial o académica. Y entonces la participación ciudadana termina siendo un espacio para que sea cooptada por élites, digamos, ya establecidas. Y entonces mengua la democracia, porque en lugar de abrirla, pues la está formalmente capturando por actores no gobernantes. Pero la literatura se mueve en ambos bandos. Hay casos locales en donde cierta participación ciudadana ha mejorado rendición de cuentas y otros casos en donde dicen en realidad le estamos abriendo el paso a los que ya de por sí tenían influencia de cabildeo, de incidencia. En realidad la gobernanza o la participación ciudadana les da ya todas las posibilidades formales de que sigan. Entonces, perdón por la respuesta, pero creo que al menos en la literatura uno puede encontrar estas cosas ambiguas de criterios intermedios entre y fórmulas del éxito. Ahora, ¿qué elementos permiten que un tema pase de lo que se conoce como la agenda pública a la agenda de gobierno? Híjole, pues digamos, hay varios que la literatura, que la discusión, por ejemplo, la urgencia de los temas, el alcance de los temas, a qué tanta gente está afectando, la cercanía ideológica o programática que el gobernante tenga respecto del tema. Muchas veces los gobiernos se comprometen en campaña a ciertas cosas y entonces ya forman parte de un compromiso moral, político, de lo que tienen que hacer, ¿no? La disposición de recursos, a veces se selecciona dejar algo deliberadamente fuera porque se sabe que no necesariamente tiene recursos, ¿no? Entonces, digamos que, dicho de manera muy rápida, pues los filtros entre la agenda pública, que es el conjunto de temas que una sociedad tiene y que les parece importante, y aquella agenda de gobierno que son los que las autoridades deciden seleccionar, pues está intercedida, está mediada por disposición de recursos, la visión ideológica, la urgencia, la temporalidad, el tipo de redes o de alianzas internacionales que se tienen, porque muchas veces la agenda internacional va condicionando las agendas nacionales. Pero déjenme meter un puño de mi cosecha a la pregunta. Creo que ese paso entre agenda pública y agenda de gobierno está bastante presente en la literatura y en los manuales de periodismo. Pero una agenda que está menos vista es la agenda burocrática. Porque lo que los gobiernos quieren resolver no necesariamente es lo que las burocracias pueden resolver. Entonces puede ser que nos sucede mucho ahora con nuestra democracia incipiente. Llega un gobernador que gana la elección
y ese mismo día promete el cielo y las estrellas, sin darse cuenta que cuando tiene que volver a ver a sus burocracias, se da cuenta de que las atribuciones que tiene su nivel de gobierno y sus propios sectores, pues es reducida. Y luego si ven las capacidades que tiene, no solamente las atribuciones que deberían de cumplir, sino las capacidades y es todavía más reducido. Entonces resulta que si la agenda pública es un listado amplio de temas de una sociedad, pues la agenda de gobierno es un poco más reducida porque por recursos, por actividad ideológica es más pequeña. Pero luego la agenda de burocracia es todavía más chiquitita porque o no se tienen las competencias o no se tienen las capacidades. Por cierto, capacidad es un tema que también en política pública por fortuna está cobrando pues. Pero entonces la distancia que hay entre la agenda pública larga, la pequeña agenda burocrática que se tiene con responsabilidades y recursos, resulta que si uno la compara, hay un déficit tremendo entre lo que una sociedad dice que se debe resolver y que los gobiernos deben y pueden resolver. Y ahí tenemos un déficit que es el que todos los días nos da para estarnos peleando de por qué hay tantos problemas públicos y por qué las oficinas gubernamentales terminan resolviendo apenas una fracción de esto. Entonces, a mí creo que conviene más bien ponernos a reflexionar y empezar a empujar líneas de investigación que tienen que ver más con la agenda burocrática, que en estricto sentido no es exactamente lo mismo que lo que los gobernantes quieren resolver. Bueno, y bueno, sobre las democracias latinoamericanas, yo creo entender la pregunta desde dos lugares. Primero, por fortuna, si bien es cierto que la literatura de origen de política pública es bastante anglosajona, ustedes saben que hay que leerse básicamente a autores anglosajones. Por fortuna esto se ha venido, digamos, expandiendo en el mundo. Ya tenemos escuelas europeas de política pública un poco más consolidadas. No son exactamente tan fuertes en presencia, pero por fortuna empieza a haber una visión más europea y no porque sea mejor o bueno en sí mismo, pero me parece porque amplía la visión de la acción del gobierno. ¿No? La sola idea de que en el mundo anglosajón siempre se piensa en gobierno, por ejemplo, y el mundo europeo normalmente piensa en Estado. Ese pequeño matiz en realidad refleja una forma epistémica mucho más que en América Latina, por fortuna, también está pasando eso. Hay comunidades académicas, yo diría que al menos en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en México, que ya empiezan a consolidar este diálogo con el mundo internacional, pero con una especie como de interés en traer el trabajo empírico a la realidad latinoamericana. Es decir, utilizar categorías de esa discusión tradicional anglosajona, pero empezar a jugar con ejemplos de América Latina. Y quizás ahorita hay muchas cosas en la cocina, pero yo estoy seguro que en muy poco tiempo vamos a tener ya bastante producción de casos y aplicaciones de muchas de las teorías y de los enfoques contemporáneos, utilizando ejemplos de esta realidad latinoamericana democrática muy incipiente. Entonces, creo que por ahí va este asunto de interpretación latinoamericana. También hay, quizás la pregunta va por ahí, de esta idea de cómo gobiernan las izquierdas en América Latina, que, digamos, está asociada quizás a lo que algo ayer, quizás Mauricio les empezó, o les comentó con mucha más claridad sobre pues, esta idea de gobiernos de izquierda, a veces pensados gobiernos populistas, ¿no? Afectaciones y formas de entender la burocracia, en fin, ¿no? Yo creo que ese campo, digamos, no quiero contradecir y tocar los talones de Mauricio, pero yo creo que ese campo está bastante en pañales. Sabemos que política pública es una forma de gobernar con cierta racionalidad, que no es la racionalidad de las izquierdas en América Latina en la historia. ¿No? ¿Es mejor o es peor? Yo creo que es bastante temprano para suponer eso. Yo no quisiera todavía establecer juicios de valor y menos juicios de valor personales, pero yo creo que todavía no tenemos puntos de contraste entre con suficiente fuerza como para pensar eso, ¿no? Así que si la pregunta va un poco con estos gobiernos que en algún tiempo a la fecha han llegado a América Latina con una visión del gobierno diferente, yo diría que todavía nos falta explorar más empíricamente para poder hacer conjeturas sólidas, porque lamentablemente la discusión se ha vuelto mucho entre lo correcto y lo incorrecto, los buenos y los malos, los que saben y los que no saben, y la verdad es que ese tipo de debates así, puestos dicotómicamente no ayudan mucho. Justamente la riqueza es todos los grises intermedios que pueden mostrar
de nuevo, yo pienso que ahí en América Latina estamos todavía bastante en pañales. Perdón por no dar una respuesta contundente, pero la verdad es que lo veo de esa manera. Somos democracias tan jóvenes que hay muchas cosas que nos parecen interesantes, pero que necesitamos un poco la mesura del tiempo. En términos de servicio civil de carrera, le preguntaba en algún momento a un profesor norteamericano estudioso de los servicios civiles de carrera y que le decían, oigan, bueno, ¿y cómo le hizo Estados Unidos para desarrollar un sistema civil, un sistema burocrático sólido, como ejemplo para algunas otras referencias? Dijo, bueno, miren, los primeros 3 siglos nos fue un poco, ya después le entendimos un poco más. Entonces yo creo que así nos está pasando en muchas de estas cosas. Queremos que apenas una democracia que está creciendo genere instrumentos con una rapidez que la verdad es que es difícil que suceda. Por ahí me quedaría. Ok, doctor. Bueno, en realidad yo creo que nos has invitado nuevamente a reflexionar sobre estos temas de política pública, participación ciudadana y sus efectos, la variable burocrática, la implementación, etcétera. Pues hasta ya nos has dado nuevas referencias respecto al estudio empírico, nuevos marcos teóricos que se están desarrollando en América Latina. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la lectura de un reconocimiento que te entregamos. Te lo vamos a hacer llegar de forma virtual, pero trataremos también de hacerlo llegar de forma el original, el papel. La constancia a la letra dice Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma Metropolitana, otorgan la presente constancia al doctor Eduardo Villarreal Cantú por haber impartido la conferencia Diseño a Instrumentos de Políticas Públicas en el marco del seminario a 70 años de las Ciencias de Políticas, Situación Actual y Perspectivas en México. Firman doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del ICSU, y maestro Miguel Pérez López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, doctor, por tu excelente exposición. Bueno, antes de cerrar el evento, quiero recordarles al público que a las 12 horas tendremos una cuarta conferencia magistral intitulada Racionalidad Administrativa e Implementación en Políticas Públicas, a cargo del maestro Rodolfo Javier Vergara. Entonces los invito a que después de esta charla, pues se conecten para seguir con las actividades del seminario. Bueno, finalmente, antes de finalizar, no sé si nos puedes regalar unas palabras, mi estimado doctor Eduardo, para cerrar el evento. No, pues nada, volver a agradecer el espacio y la oportunidad de tener esta conversación. Espero haber contribuido en algo, dejarles alguna semillita de curiosidad intelectual. Por ahí puse en el chat tanto mi correo electrónico del CIDE como lo del Twitter, porque sé que a algunos les interesa más. Los jóvenes ya, los viejos medios de comunicación no les interesa tanto. Pero no, la verdad agradezco mucho siempre tener la oportunidad de nuevas audiencias y de generar nuevos lazos. Es muy estimulante. Así que muchas gracias por la oportunidad y ojalá sea la primera de varias colaboraciones. De mi parte, encantado de poder estar. Ojalá eventualmente pronto presencialmente, yo encantado de poder seguir viendo. Gracias. No, pues muchas gracias, mi estimado doctor. Y pues esta es tu casa. Esperemos que no sea la primera, sino que sea, que sea la primera de muchas participaciones aquí en el ICSU. Y pues no me resta más que decir muchas gracias y buena tarde. Hasta luego.